Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria al Señor. En este primer domingo de Cuaresma, les invito a que recordemos las palabras del Papa León XIV en su mensaje de este año para la Cuaresma, mensaje que, como ya he dicho en otras ocasiones, conviene que conozcamos, que leamos, que meditemos. Es un mensaje dirigido a nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana Católica. Si no leemos nosotros los mensajes, los documentos, las enseñanzas del Papa, pues ¿quién lo va a leer? Y en este mensaje de Cuaresma el Papa nos dice que podemos vivir esta Cuaresma de la siguiente manera, entendiendo como camino de conversión y de santidad, colocando en el centro de nuestra vida el misterio de Dios. Volver a colocar en el centro de nuestra vida a Dios. Teniendo esta idea muy concreta, muy clara, podemos vivir la Cuaresma de una manera muy fructuosa, viva, rica. Volver a colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Pero podríamos preguntarnos, ¿acaso Dios no es el centro de nuestra vida? ¿Acaso Dios no ocupa el lugar central? Pues podría ser que no. Por eso esta Cuaresma es un tiempo de reflexión, de examen de conciencia, de revisar nuestra vida. Porque puede ser que aunque seamos cristianos católicos, Dios no sea realmente el más importante de nuestro corazón, en nuestra vida. Que del centro lo expulsemos a las orillas de nuestra existencia, a la periferia de nuestra existencia. Por eso es importante la Cuaresma, para revisar qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. No con intenciones, no solamente con ideas, con hechos concretos. En tu forma de pensar, como hemos dicho en otras ocasiones, en tu forma de sentir, incluso en los afectos que tú tienes en tu corazón, en la forma de hablar, de expresarte, en la forma de comportarte. Especialmente a la luz de la palabra de Dios, especialmente a la luz de los mandamientos divinos. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y ahora en este primer domingo escuchamos precisamente el tema de la tentación. ¿A qué le llamamos tentación? Le llamamos tentación a todo aquel pensamiento, afecto o deseo o acción que nos separa de Dios, que va en contra de Dios. Todo aquel pensamiento, todo aquel afecto, todo aquel deseo, toda aquella acción que nos hace olvidarnos de Dios, que nos hace desconfiar de Dios
que nos hace incluso traicionar a Dios, romper nuestra comunión con Dios. A eso le llamamos tentación. Por lo tanto, esta cuaresma es para que tú revises en tus pensamientos, en tus deseos, en tus acciones, cuántas veces has experimentado esa llamada, esa inclinación, esa tendencia que te ha llevado a romper con Dios, a desconfiar de Dios, a olvidarte de Dios. Y entonces entenderás por qué el Papa nos dice que esta cuaresma es volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que van desplazando a Dios, que lo van sacando de nuestra vida y lo relegan hasta las orillas. Incluso los que venimos a misa, incluso los que comulgamos, incluso los que nos confesamos, podríamos estarle entregando a Dios solamente 1 hora de la semana. Y el resto del domingo, y el resto de la semana, cuando no estamos en el templo, cuando estás en tu casa con tu familia, cuando estás en el trabajo con tus compañeros, o cuando estás de descanso, de convivencia, hay gente que ahí se olvida de Dios, o incluso actúa como si Dios no estuviera ahí con él. Es importante que nos demos cuenta que la tentación puede llegarnos, lo hemos visto aquí en la palabra de Dios, sí, a través del demonio. El demonio existe, no como lo presentan las películas, no como lo presentan la televisión o internet, existe. Y ese espíritu le interesa separarnos de Dios, que nos olvidemos de Dios, que traicionemos a Dios, y todo comienza con una seducción muy sutil que se va filtrando en nuestra mente, que se va filtrando en nuestro corazón hasta que nos hace separarnos de Dios. Pero recuerda lo que una vez dijimos: el demonio no te obliga a pecar, el demonio te tienta, el demonio sabe por dónde llegarte, el demonio sabe cómo seducir. Pero el que decide si cae o no cae en la tentación del demonio, el que decide si rompe con Dios o no rompe con Dios, el que decide si peca o no peca, es la persona, eres tú, soy yo. El demonio no obliga a nadie a pecar. Pero la tentación no solamente llega a través del maligno, a través del demonio. La tentación llega también a través del ambiente, del mundo. Muchas veces el ambiente social donde estamos va a ser contrario a la palabra de Dios. En lugar de ayudarnos a vivir cristianamente, amando a Dios y siendo fieles a Dios, el mundo, el ambiente donde estamos, muchas veces nos va a querer separar de Dios. Nos va a hacer olvidar a Dios. Nos va a presentar la tentación. Fíjate cuando estamos, por ejemplo, con los amigos. Los amigos, como dice un pensamiento, nos pueden acercar a Dios. Esos son los buenos amigos. Pero también los amigos nos pueden separar de Dios. Recuerda que dicen que para la parranda, para el vicio, no faltan amigos. Nos sobran. Incluso puedes estar en la miseria y no falta quien ofrezca para el trago, para la droga, para lo que sea de vicio. El mundo, el ambiente puede ser fuente de tentación cuando vamos con los amigos y entre los amigos, entre risa, entre carcajada, empiezan a ofrecer cosas que van en contra de la dignidad humana y que van en contra de Dios. Y ahí vemos en los antros cómo se empiezan muchas adicciones. Pruébalo, a cabo no pasa nada. No seas amargado, métete en el ambiente, pero con expresiones más juveniles, con expresiones más modernas, que a veces ni siquiera nosotros conocemos. Pero ¿cuántas veces
muchacho, termina la muchacha, drogado o drogada o teniendo relaciones, porque el ambiente lo presionó, porque el ambiente casi le obligó. ¿Cuántas veces vemos también, por ejemplo, cuando un esposo o una esposa quiere vivir su matrimonio respetando a su cónyuge, amando a su cónyuge, pasando tiempo con su cónyuge, su familia? ¿Y cuántas veces los compañeros se burlan de él, le hacen presión, le hacen bullying? ¿Quieres un mandilón? ¿Se ve quién lleva los pantalones en tu casa? Es que le tienes miedo a tu mujer. Y el hombre, si es tonto, como muchas veces lo somos, se deja convencer, se deja guiar, cae en la trampa y ahí está. El mundo, el ambiente le ofreció una ocasión de pecado y este hombre tonto cayó. Quiere decir también el caso a veces de las amigas. El grupo de amigas, cuántas veces en lugar de ayudar a que la mujer sea una mejor persona, una mejor cristiana, una mejor esposa, una mejor madre, a veces las amigas, o mal llamadas amigas, han sido ocasión para que la mujer, sintiéndose libre y empoderada, empiece a pelear con el esposo, empiece a despreciar al esposo, empiece a descuidar la familia, porque primero tiene que cuidarse ella, porque primero tiene que disfrutar ella, porque primero es ella. Y vemos matrimonios y familias por tierra por culpa de ese ambiente de las malas amistades. ¿Y qué decir? Todo ese ambiente, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo ya desde las escuelas y en todo el ámbito cultural, con todo eso de la ideología de género, con toda esa mentalidad agnóstica o atea, y no solo eso, sino anticristiana, donde se atacan, donde se burlan, donde se mofan de la fe de los cristianos. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes en las escuelas, incluso en las universidades, se sienten presionados o incluso les da vergüenza manifestar su fe por la presión que reciben? Y si todavía tuviéramos dudas de cómo el mundo, el ambiente, es ocasión también de pecado, es fuente de tentación, metámonos a Internet. Internet es una herramienta maravillosa y bien usada nos ofrece muchas ayudas para nuestra formación, para nuestra preparación. Pero cuando se usa mal, Internet es también un arma tremenda. Y ahí vemos cuánto pecado, ahí vemos cuánta maldad, ahí vemos cuánta presión también se presenta contra aquellos que se hacen esclavos del Internet, a través de las aplicaciones, a través de los juegos, a través... ¿Cuáles son los artistas que están de moda? ¿Cuáles son las canciones y los videos que son más reproducidas, que llevan millones de reproducciones? ¿A quién vimos hace poco a nivel internacional presentándolo como si fuera un símbolo de la cultura latinoamericana? Y cuando vemos las escenas de lo que está representando, homosexualidad, prostitución, promiscuidad, drogas, y cuando vimos las letras de sus canciones, tremendas. El demonio nos ofrece tentaciones, el mundo, el ambiente también nos ofrece tentaciones, pero hay también una tercera fuente de tentaciones: somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. En nosotros mismos también está la fuente de la tentación. ¿De dónde surgen esos pensamientos? ¿De dónde surgen esos deseos? ¿De dónde surgen esas decisiones que nos hacen olvidar a Dios, que nos hacen desconfiar de Dios, que nos hacen romper con Dios? Del corazón. Del corazón. Cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros somos soberbios, cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros somos avariciosos, codiciosos, cuando nosotros nos dejamos dominar simplemente por la búsqueda del placer, del bienestar, de la satisfacción, cuando nosotros buscamos y
ponemos nuestro corazón en las cosas del mundo, nos olvidamos de Dios. Cuando nosotros queremos conseguir simplemente nuestro placer, nuestro gozo temporal, ya no confiamos en Dios, porque muchas veces lo que Dios nos pide no siempre ofrece placer, no siempre ofrece comodidad, no siempre ofrece sintonía con el mundo. Hace poco escuchábamos las bienaventuranzas. Por lo tanto, queridos hijos, queridos hermanos, volvamos a colocar en el centro de nuestra vida a Dios. Revisemos en este tiempo de Cuaresma qué pensamientos, qué deseos, qué decisiones, qué actos nos han llevado a olvidarnos de Dios, a desconfiar de Dios o a traicionar a Dios con el pecado. Debemos aprender a descubrir, a desenmascarar la tentación, formar la conciencia moral cristiana, discernir, reflexionar a la luz de la palabra de Dios, de tal manera que no seamos como nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se pusieron tontamente a dialogar con la tentación hasta que fueron seducidos y cayeron, libremente cayeron. Seamos como Cristo. Cristo no dialoga con la tentación, inmediatamente frena al tentador, inmediatamente le pone freno a la tentación y se mantiene firme en el amor a Dios, en la ley de Dios, en la voluntad de su Padre. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Si descubrimos la tentación, es decir, si descubrimos que ese pensamiento nos aparta de Dios, que ese deseo va en contra de la voluntad de Dios, que esa acción rompe con Dios, entonces estaremos capacitados para vencer la tentación. Como Cristo, como Cristo. Y ahí también los padres de familia, como he dicho en estos días, tienen la principal misión de la educación y formación de sus hijos. Ayúdenles, enséñenles a sus hijos a saber descubrir las tentaciones. No con miedo, no con escándalo, sino que simplemente con la naturalidad de un cristiano. Que se pongan a pensar, no por el hecho de que sientan algo quiere decir que sea bueno, no por el hecho de que tengan ganas de algo quiere decir que sea bueno, no por el hecho de que te presente la oportunidad quiere decir que sea bueno. Ayúdale a tu hijo, ayúdale a tu hija a que sepan reflexionar, a que sepan pensar, a que sepan discernir, para que sepan decidir, para que sepan decidir. Y termino nada más diciendo que la tentación se presenta de muchas maneras. A veces se presenta de una manera clara o directa, pero por lo general no es así. Por lo general la tentación se presenta de manera sutil, delicada, disfrazada. Jesucristo tenía hambre, pues la tentación llega a través del hambre. Muchas veces tú vas a tener necesidades, pues la tentación te va a llegar a través de tus necesidades. Te falta dinero, pues la tentación va a llegar por ahí. Te falta comida, pues la tentación te va a llegar por ahí. Te sientes solo, te sientes triste, quieres compañía, quieres a alguien a tu lado, pues la tentación va a llegar también por ahí. La tentación es tan sutil que muchas veces se presenta simplemente como un impulso, como un deseo. Pues si yo lo deseo, ¿qué malo puede haber en eso? Otras veces la tentación incluso se presenta como un derecho, como algo al que yo tengo derecho. Y si tengo derecho, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué me lo niegas? Y vemos cómo estamos en este momento, en el campo de la vida, en el campo de la antropología, en el campo de la familia, en el campo de la sociedad. Pero la tentación es tan sutil, la tentación es tan peligrosa
que incluso se presenta como algo que Dios quiere, como algo que es voluntad de Dios. Si te fijaste en el diálogo del demonio, en esa tentación que el demonio quiere presentar a Cristo, ¿qué le dice? Oye, pero dice la palabra de Dios que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Es voluntad de Dios. El demonio mismo trata de manipular la Sagrada Escritura para hacer caer en tentación al que es la palabra hecha carne. Así tan peligrosa es la tentación que tú tienes que aprender a discernir cuándo es el demonio, cuándo es la tentación disfrazada de luz. Porque gente que piensa que es voluntad de Dios y en realidad está pecando contra Dios. Por eso es importante formar la conciencia, formar el corazón, crecer en amor a Dios, volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y si tú lo consigues, si yo lo consigo, si tus hijos lo consiguen, entonces nada ni nadie podrá manipularlos, nada ni nadie podrá engañarlos, podrán tomar sus decisiones con verdadera libertad. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a San José nuestro Padre y Señor, a todos los ángeles y santos, especialmente a los mártires mexicanos, frutos de la persecución religiosa, que nos ayuden a vivir este tiempo de Cuaresma como un verdadero camino de conversión y santidad. Que cada uno de nosotros pongamos nuevamente a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, para ponerlo también en el centro de nuestra sociedad. Que sepamos estar atentos para no caer en tentación y que nos mantengamos más bien firmes en el amor a Dios, cumpliendo en todo su palabra. ¿A ejemplo de quién? Pues de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Que así sea.